La idea era hablar un poco de su recorrido, que no es corto, así que vamos a ir haciendo algunas preguntas, yo Sí. por ahí lo voy a frenar. Eh, Desembocar en algún momento en el tema Venezuela, que lo pensamos usar para hacer alguna especie de corto en, en en este aniversario número 40, pero además de eso nos interesa que quede su testimonio para la Biblioteca Nacional, para el futuro, para los que se interesen en la historia del psicoanálisis en la Argentina. Así que empiezo por la pregunta más sencilla. Sí. Cómo se acercó al psicoanálisis? Bueno, yo me acerqué por la dimensión sintomática. Yo tenía una neurosis, y me acerco como paciente, diríamos, siendo estudiante de medicina, ¿no? Y de ahí quedé enlazado al psicoanálisis. Fui médico clínico durante 8 años, pero al mismo tiempo me analizaba y junto a Bauleo y Pichon Rivière entré en la práctica y la clínica psicoanalítica, ¿no? Ese fue mi acercamiento, diríamos. Eh, ¿De qué, fue de qué año un, estamos hablando, más o menos? Y estamos hablando de los años 60. A ver, yo me recibí en el año 64, y podemos decir desde el 62 en adelante. Ya hace muchos años. Este, bueno, fueron mis inicios. Y desde ahí, bueno, no solo comencé a estudiar psicoanálisis, sino a ejercitar junto a la medicina clínica que practicaba, ¿no? En Claro. entonces había una idea de formación del médico de cabecera, porque ya la tecnología venía presionando, y se estaba perdiendo la idea de un médico de cabecera, y con Pichon Rivière y Bauleo buscábamos formar un médico que pudiera entender de la parte psicológica, ¿no? Finalmente la tecnología nos tapó, porque para ser un buen médico había que seguir estudiando, y ya no, tecnológicamente la aparición de la tomografía computada, la resonancia magnética, hacía que había que especializarse en otras cosas para ser médico, ¿no? ¿Y cómo fue, o sea, esta formación con Pillón, con Armando Bauleo, esta idea de la medicina total? Cuénteme un poco Sí, más de todo eso. sí, la medicina total en verdad era eh, no es que había una totalización como uno sino que era un médico que, después de haberse analizado, tener una escucha analítica, era bastante ideal en un sentido, porque podíamos enfrentar al síntoma, ¿no? O a la problemática que trajese el paciente, ¿no? Lo podíamos enfrentar con el instrumento médico, y a su vez con la dimensión de escucha que nos daba el psicoanálisis, ¿no? Entendiendo además el contexto en el que se realizaba la visita médica, ¿no? Que era un contexto en general familiar. En fin, era una cosa muy, muy interesante, porque uno veía las situaciones de urgencia, las situaciones de urgencia médica, e integraba a todos los integrantes
que componían el llamado, ¿no?, al médico por razones médicas o también por razones psicológicas, ¿no? Cuénteme un poco más de concretamente con quiénes estaba usted ahí, con Baulé, con Pillón. ¿Su análisis Sí, era individual o Blecher, grupal? sí, con Blecher, Bauleo, Pillón, ya sé, y después con un grupo de colegas, ¿no?, que formábamos el Centro de Medicina de Buenos Aires, ¿no? Ahí después, bueno, se fueron integrando otras actividades como el estudio de filosofía y el estudio de existencialismo con Mazota y con Ciarreta, ¿no? En el caso de la filosofía, ¿no? Mazota nos enseñaba existencialismo, habíamos empezado a leer claramente la trascendencia del ego, y con Mazota y con Ciarreta vimos todo lo que era el marxismo, ¿no? Sobre todo la lectura del Capital, ¿no? Que no fue poca en un sentido porque estábamos bastante bien formados, ¿no?, en las disciplinas que le planteaba recién, ¿no?, como el existencialismo y el marxismo, ¿no?, que eran patrimonio de aquella época también. Claro. Bueno, usted sabe que hablé con su amigo Jorge Chamorro, que Sí, también me claro. estuvo comentando de esa época. Y cuénteme un poco qué rescata de toda esa época que por ahí es tan distinta a nivel intelectual de lo que vivió después. ¿Qué podría destacar? ¿Qué huellas le dejó ese pasaje por la experiencia con Bauleo, que fue una persona muy capaz de suscitar transferencias, digamos? Sí, sí, efectivamente. Primero, bueno, esto no lo he perdido yo, ¿no? La pasión por el saber, la pasión por la práctica analítica, ¿no? Eh, Siempre, para que usted se dé una idea, en la época, eh, si usted quiere le cuento una anécdota que yo tuve con Pillón, con motivo de la llegada de Perón, que se presumía que fue detenido en Brasil en la época en que creo que Bandor lo traía, el sindicalista. Ujú. Se sucede en Diagonal Norte, se aparece un sujeto que se intenta tirar de un séptimo piso, séptimo, octavo, noveno, no recuerdo. Sí, en Diagonal Norte, donde ahora están los cines, Diagonal Norte entre Libertad y Cerrito, diríamos. Bueno, se quería arrojar un sujeto, y bueno, estuvo durante toda la tarde pendiendo en una cornisa. La gente abajo se había agolpado, ¿no? Y bueno, habían puesto unas redes por si se arrojaba. Y Pillón, fuimos con Pillón, bueno, él entró e interpretó como que era el avión negro que iba a traer a Perón, ¿no? Hizo como una interpretación sociológica y se la realizó a este hombre, dijo, vos estás identificado a Perón. Este, eh,
fue notable porque el sujeto desistió, ¿no?, de arrojarse. Eran ese tipo de intervenciones analíticas que implicaban, bueno, implicaban leer el contexto social en que ocurrían, ¿no? Sí. Sí, de eso, bueno, me marcó algunas de las cosas, además que corresponden al psicoanálisis que hoy se practica, ¿no? También el hecho de no, de valorar la urgencia, ¿no? O sea que en la urgencia tiene que estar el psicoanalista, no el psiquiatra solamente, ¿no? Porque en la urgencia se dan todos los fenómenos que tardarían años tal vez en visualizarse en un análisis, se dan todos juntos. Y es fundamental ahí la escucha de un psicoanalista, ¿no? No sacarle el cuerpo a la urgencia como es la tendencia de todo. Bueno, nosotros al ser médicos o al practicar la medicina estábamos más habituados en ver situaciones de mucho dolor y de que requerían intervenciones rápidas, ¿no? Eso, el del valorar la urgencia, no sacarle el cuerpo, es algo que hoy uno lo puede decir a través incluso de ciertas operaciones que se dan a partir de un planteo que lo hizo Lacan, pero en verdad lo manifestó claramente en Trabajos Miller, ¿no? Que dice que el paciente viene siempre, y las sesiones, viene siempre por una urgencia, ¿no? ¿No? O sea que no es tanto, dice, la transferencia, sino la urgencia por la dimensión pulsional que nosotros tenemos que tramitar como analistas. Pero esa es una visión de hoy. En aquella época valorábamos la urgencia por todo lo que se producía, el material que se producía en ella, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue que de a poco fue cambiando de esta visión más ligada al marxismo, al psicoanálisis kleiniano todavía, a una concepción más vinculada al estructuralismo? Sí, sí, bueno, es evidente que nosotros teníamos bastante relación con las posiciones marxistas. De hecho, teníamos una tendencia, sí, a considerar que el capitalismo tenía una fase muy cruel, ¿no? Y que, bueno, el marxismo era algo así como también parte del humanismo, ¿no? Pero, ¿cuál era la pregunta que me hacía, no, Claro, Alejandro? por ahí la reformulo, ¿no? ¿Cómo fueron pasando usted y el grupo que estaba nucleado en torno de Baulé, o como usted decía, con una posición marxista más bien humanista, más ligada al existencialismo, si se quiere, Sí, o a, también a un psicoanálisis más vinculado a Melanie Klein, cómo fueron sí. pasando a una versión, si se quiere, del marxismo más vinculada al Tusser, al estructuralismo, y a un psicoanálisis más ligado a Lacan, ¿no? Claro, sí, sí, ahí hubo una interesante pasaje, un pasaje interesante, ¿no? Sí, porque Althusser nos permitió una lectura de Marx que nosotros realizamos, ¿no? Por lo menos yo, algunos de mis colegas también, Adolfo Berenstein, que, bueno,
él después se estableció en Barcelona, pero hicimos del marxismo una lectura muy minuciosa, acorde con él, decía, no sé, que había que leer 7 veces las primeras 3 obras de Lacan, de Marx, ¿no? E hicimos una lectura minuciosa, ¿no? A través de la interpretación que daba Althusser del marxismo, ¿no? Eh, a tal punto que, bueno, en esa parte, como éramos también muy rigurosos, intentábamos tener una visión de la economía mundial, ¿no? Que daba lugar al capitalismo tecnológico que de pronto emergió justo en esa época, ¿no? Y queríamos saber cuáles eran las perturbaciones económicas que podían motivar una tercera guerra mundial, ¿no? Era bastante profundo lo que hacíamos, ¿no? Eh, y además manteniendo nuestro trabajo y nuestro estudio por la filosofía, ¿no? Sí. ¿Y quiénes los acompañaron en ese pasaje, digamos, ¿no? De ese marxismo humanista, más sartreano, si se quiere, a un marxismo más altuseriano y más compatible con el estructuralismo? No, no, ahí no teníamos tanta, la compañía eran las lecturas que efectuábamos de Althusser y algunas conexiones políticas que sobrevinieron en esos momentos, ¿no? Este, eh, eh, sí, no. Por otro lado, en ese entonces también éramos participantes de lo que era el Partido Comunista de entonces, ¿no? Tuvimos ahí, eso llegó hasta, no recuerdo, pero llegó hasta, sí, hasta la el gobierno de Ilia, ¿no? En esa época. Pero posteriormente, bueno, todo eso derivó en la adherencia a la Revolución Cubana y particularmente a la cruzada que después se hizo alrededor del Che Guevara, ¿no? Finalmente muerto él, se, la desconexión se produjo, ¿no? Sí, había un conjunto de ideas políticas y por otro lado de la participación a través de la medicina total, como usted recién me decía, Alejandro, teníamos 2 frentes, ¿no? Abiertos ahí, que era la dimensión social y la dimensión individual, ¿no? El enfermo como con su determinismo social eh, y con su determinaciones pulsionales que los llevaban a veces a padecer, ¿no? De toda esa época en la que imagino que el tema de los grupos era fundamental, ¿no? Estando con Bauleo y ¿qué rescata de la práctica de grupos? Bueno, por otro lado, sí, de la práctica de grupos, ¿qué rescato? Rescato en parte lo que nosotros leíamos como
interacción, ¿no? Entre, como diríamos, las conexiones entre las gentes en acto, diríamos, en un grupo, ¿no? La relación que se daba en lo que en ese entonces se llamaba psicoanálisis grupal, ¿no? Con el cual todos empezamos, porque al no haber entrado en la asociación psicoanalítica, que para nosotros era muy costoso en ese entonces, habíamos iniciado nuestras terapias en grupo, ¿no? Por lo que implicaba la urgencia que uno tenía y por otro lado las posibilidades que teníamos. Pero la práctica de grupos yo la tomé en su momento como efectiva, ¿no? Tomábamos en consideración a la problemática que se abría entre los individuos y el grupo, ¿no? Sí. Era una práctica psicosocial, ¿no? Como lo definía Pichon Rivière, ¿no? En un momento llegaba a decir él los divanes al paredón, ¿no? Me acuerdo cuando en ese entonces la Revolución Cubana había fusilado a varios cubanos dedicados a las drogas, bueno, que eran contrarrevolucionarios, ¿no? Qué momento. Y ahí usted había mencionado a Mazota y a Sierreta respecto de sus lecturas del existencialismo, del marxismo. Sí. Ellos incidieron en su pasaje hacia el estructuralismo después cuando ellos también cambiaron sus lecturas, cuando ellos se entusiasmaron con Lacan. Sí, sí, finalmente ambos fueron muy influidos por Lacan, ¿no? Y Mazota fue el que planteó un cambio en la posición a tal porque Mazota, que en verdad hoy uno puede decir, porque en ese entonces Mazota entraba en verdaderas urgencias, ¿no? Donde tenía como una especie de fobia y en verdad que hoy en esa época decían se psicotiza, pero no era tan así. La impresión que me daría hoy eran ataques de pánico lo que él padecía. Encontró en lo de Pichon Rivière cuando fue alojado por él, encontró los manuscritos de Lacan, ¿no? Que Lacan le mandaba a Pichon Rivière, tanto se habían conocido en un congreso de psiquiatría en Londres, le mandaba los seminarios de él, ¿no? Y el entusiasmo de Mazota fue recibido por nosotros con gran alegría a partir de Lacan y a partir de Althusser, Althusser más del lado de Sierreta, ¿no? Y Lacan alrededor de Mazota, bueno, empezamos a leer la obra de Lacan y en ese entonces la obra de Lacan era para gente muy, muy culta, ¿no? Porque al no estar Wikipedia, uno tenía las referencias de Lacan a la literatura, la filosofía, las matemáticas, eran tan múltiples, se creaba una multiplicidad de saberes, bueno, que nos excedían, ¿no? Entonces, había Mazota y Sierreta, que eran verdaderos intelectuales, poseían un poco esos saberes y facilitaban la lectura, el esclarecimiento, y la práctica quedaba del lado nuestro, ¿no?
un poco sin la orientación de los discípulos de Lacan, que no conocíamos entonces. Este, eh, bueno, empezamos a variar nuestra práctica, ¿no? A tal punto que cuando Lacan va a Caracas, sucede que habla de los lectores, ¿no? Dice, aquellos que nunca los vi escucharme, decía Lacan ahí. Claro. Ahí lo freno un poco porque ya vamos a llegar a Caracas. Quería por ahí detenerme un poco todavía en los 70 en estos pasajes. Eh, me, me interesaba esto de, bueno, los cambios en Mazota, en Sierreta, las nuevas referencias. ¿Usted participó en esos primeros grupos lacanianos de Oscar Sí, o sí, se claro. sumó a esos Sí. grupos? Ujú. No, Usted no. estuvo ahí en el Congreso de Montegrande, en la Quinta de Montegrande, donde se Sí, juntaron a... claro. Yo no estuve porque en ese momento padecí de una gripe, pero claro, participamos de todos los orígenes ¿no? de, de esas primeras reuniones, bueno, donde se empezó a gestar lo que después concluyó en la fundación de la Escuela Freudiana en Buenos Aires, ¿no? Sí, Ujú. efectivamente. ¿Y, y qué recuerda de esos grupos, de la composición de esos grupos, de los debates que se daban? Eh, en verdad, en ese entonces, eh, en un sentido eh, de los debates, en verdad, ahí éramos más estudiosos todos, sí, y los debates tenían que ver con el hecho de, de, de cómo chequear lo que nos ocurría en la clínica psicoanalítica con las ideas que traía Lacan. También eran debates teóricos, ¿no? Este, era, era un momento interesante desde ese punto de vista. Eh, en ese entonces se dividía un poco, ¿no? La cosa entre, porque de Lacan, que yo escribí un trabajo sobre que la obra de Lacan fue testimonio de una práctica, pero de Lacan se empezó a crear la idea por lo menos en los grupos de acá, de que había una teoría psicoanalítica, ¿no? Y entonces se dividía entre teóricos y prácticos, ¿no? Eh, pero es una falsa disyuntiva la planteada por Lacan. Creo que ahí se debía a que las gentes que no provenían tal vez de la medicina o de la psicología podían entender algunas cosas filosóficas de Lacan, aunque Lacan siempre se caracterizó por ser un antifilósofo. Bueno, en ese sentido había como ventajas en aquellos que entendían sobre problemas filosóficos y que se llamaban teóricos, pero en verdad era un poco confuso, ¿no? A tal punto que nosotros como analistas empezamos a tener un argot que los demás analistas de otras tendencias no entendían y quedaban ellos en una posición de saber muy menoscabada, ¿no? El argot lacaniano tuvo su peso, ¿no? Había contraseñas doctrinarias donde uno se reía por ahí de aquellos
que no conociendo Lacan, aparecían como ignorantes de determinado argot, diríamos, ¿no? Ujú. Y en ese marco, cuénteme, si usted puede fechar o si recuerda en qué momento usted dejó de considerarse marxista y pasó a considerarse psicoanalista, lacaniano, porque hubo toda una época en la que esos discursos se cruzaban, ¿no? El de la revolución social y el de la subversión del sujeto. En los 70, incluso Oscar decía que él había llegado a Lacan para ser consecuente con el marxismo. Y en determinado momento, todos esos discursos fueron cayendo, ¿no? Y quedó el psicoanálisis. ¿Usted podría más o menos situar la época? Eh, sí, quedó el psicoanálisis, sí, y diríamos, se despolitizó en el sentido, claro, es una época, yo acá no tengo demasiada precisión, pero hubo un momento en que las situaciones políticas me da la impresión acompañaron, entre ellos dictadura militar, ¿no? Este, eh, la presencia de Onganía, la noche de los bastones largos, se entraba en una zona de violencia que hacía incompatible ya el sostener públicamente la dimensión política, ¿no? Y bueno, tal vez el psicoanálisis lacaniano y todo, con la problemática de entender y de saber, suplió un poco aquello que se desplegó y que es la violencia política, ¿no? La violencia y la descarga sobre el conjunto del pueblo de la represión, ¿no? Esto me da la impresión de que contribuyó a radicalizar, ¿no? Las posiciones y no era posible, ya, aunque todos atendimos, yo no me fui del país y atendía y sufrimos allanamientos, sufrimos detenciones, pero eso ayudó tal vez a despolitizar un poco la problemática en la que uno venía embarcado, ¿no? La violenta represión, ¿no? Eh, Y cuénteme un poco del 74, de la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos ah, Aires. sí, la fundación de la escuela fue un acto, bueno, propuesto entre Mazota y nosotros, ¿no? Digo, el Centro de Medicina, Germán García y su gente, Jorge Hinkis, y el Centro de Medicina, ¿no? Que éramos nueve integrantes, que de alguna manera dimos las bases para la posibilitación de la creación de la escuela, ¿no? De la escuela de Buenos Aires, ¿no? Después hubo ahí una fractura que finalmente derivó en la constitución de la Escuela Freudiana de la Argentina, ¿no? En fin, fue una cosa ya interna, ¿no? Sí, pero la fundación fue importante, ¿eh? La fundación de la Escuela de Buenos Aires.
Sí, fue en el año 74, sí. ¿Y usted cómo recuerda esos años entre el 74 y el 79? Que, bueno, Oscar se fue muy rápido para Europa en el 75, falleció en el 79. ¿Cómo Sí, recuerda esos años? La decisión. sí, bueno, eran años de pasión intelectual eh, y de... Sí, los recuerdo muy apasionados. Además, recuerde que la formación que tenemos los analistas y de las cuales todos los que fundamos la escuela, en un sentido, teníamos la postura de una formación permanente del analista, ¿no? Y se empezaron a dar luchas a veces entre los grupos, ¿no? Que se dan en todas las instituciones, ¿no? Este, eh, que a veces no, uno la reviste de, de ideas teóricas y todo esto, pero que son formaciones a veces banales, ¿no? ¿No? Que hacen que la gente se separen y esa tendencia a formar otra cosa, ¿no? Este, Justamente yo voy a hablar de un facímil en el colegio psicoanalítico, eh, eh, del facímil que quedó como resto de aquella época, ¿no? Como resto fecundo, digo, porque ahí se pueden leer las posiciones, y, ¿no? Eh, eh, la lucha que se dio, no sé si en ese entonces revestía caracteres teóricos, sino revestía, eran alrededor de líderes que surgían y surgíamos, ¿no? De los grupos y sí, de la mala onda que se creaba a veces entre los distintos grupos, aparentemente por un mercado, pero era, todos vivíamos, o sea, no había, eh, diríamos, competencia en el sentido material, ¿no? La competencia se revestía a veces de un saber, pero no tenía muchas veces que ver ni con la práctica ni con lo que uno formulaba como teoría analítica, ¿no? ¿Y cómo recuerda usted el rumor de la venida de la Cana a Caracas o de Ah, la sí. ida No, de la no, Cana a Caracas? ¿Cómo recuerda el enterarse de esa noticia, la decisión de ir? ¿Cómo recuerda todo eso? sí, no, Todo el bueno, proceso previo. sí, sí, esto se armó una gran polémica, con la venida de Lacan a Caracas, y entre los lacanianos, bueno, se empezó a plantear, siempre se confundía, creo, ¿no? Con esa costumbre, bueno, que uno tiende a identificar, ¿no? Entre qué diablos iba a venir a hacer Lacan a Caracas, ¿no? Eh, y bueno, se armó una posición de los que iban y los que no iban a Caracas, eh, perteneciendo entonces ya, formé parte de aquellos que queríamos ir y además realizamos trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, recuerdo que participé en 3 trabajos, uno personal, otro con María Graciela Ronanduano, mi ex mujer, y otro con el Centro de Medicina,
¿no? Con mis colegas del Centro de Medicina, que en ese entonces habíamos quedado reducidos a Nepomniachtchi, Samuel Vaz, Oscar Zahuique, Jorge Chamorro y yo. Y bueno, y llevamos un trabajo también centrado alrededor de nuestra historia y de nuestra conexión con el lacanismo. Esto fue bueno, fue maravillosa la experiencia en Caracas, donde ya después contactamos, en este caso, con Miller y Eric Laurent, básicamente, y después nosotros constituimos a partir de esa experiencia el simposio del campo freudiano. Bueno, ahí empiezan a aparecer una serie de instituciones que confluyen en la creación de la EOL, ¿no? Y de la MP en el 3 de enero de 1992. Digo, me acuerdo muy bien porque el 3 de enero es mi cumpleaños, ¿no? Bien, lo freno porque si no se me va a ir hasta los 2000. Sí. Volvamos a Caracas. ¿Qué impresión le generó ese Lacan ya muy, muy grande, muy mayor, un año antes de su muerte, que los recibió diciéndoles, bueno, ustedes no son mis alumnos porque a mis alumnos los formo yo en Francia, ustedes Claro, son mis lectores? sí, Habría que ver si son o no mis alumnos, ¿no? claro, claro. Sí, ¿Cómo él fue dijo, eso? lo formo yo y no me ha ido tan bien en esa forma. Este, bueno, hay que ver que el Lacan influyó mucho en nuestras vidas, ¿no? No era solo, bueno, fue ver ahí a un grande, ¿no? Como si uno hubiera tomado un poco contacto con Freud, ¿no? Este, Fue una cosa muy, muy emotiva, ¿no? Yo recuerdo cuando, en particular a mí, cuando llega Lacan al hotel, me lo presenta Miller, ¿no? Y bueno, me salían lágrimas a mí, ¿no? Era una cosa de ver en acto a, a este autor, ¿no? Porque uno no se había formado con él, era un autor, los analistas que uno había elegido para tratarse no tenían que ver con él en ese entonces, ¿no? Sí. Fue un acto del cual uno no, bueno, como todos los actos, uno no tenía idea ni de lo que hacía, ni del valor de aquello, ¿no? Lamentablemente no vino a Buenos Aires, pero en ese entonces Lacan eligió Caracas porque era justamente un país democrático que nos había alojado a los argentinos que éramos expulsados por la represión, ¿no? Este, eh, y bueno, eh, fue una cosa maravillosa aquella, ¿no? Este, no sé, bueno, además él vino a escuchar los trabajos. En ese entonces me da la impresión de que al estar ya muy cercano, al ser muy cercano a su muerte y todo esto, era una presencia simbólica, más allá de que lo que él desarrolló en sus observaciones que hizo en el trabajo que él presentó, ¿no? En el seminario, fue
extraordinaria también, ¿no? Hoy se sigue estudiando esto que Lacan dijo en aquella época, ¿no? En el año 80. Este, Y de los debates que hubo ahí en Caracas con los argentinos venidos de otros lados, con algunos latinoamericanos, eh, los exiliados en Caracas en esa época, no sé, pienso desde Diana Rabinovich hasta Graciela sí, Brodsky, ¿usted ya los conoció ahí? no, no, yo los conocí ahí, tanto a Diana Rabinovich como a Graciela Brodsky. Sí, Diana había hecho todos los contactos, ¿no? Para que eso fuese posible. Era muy eh, costoso hacer ese movimiento, ¿no? Eh, Creo que ayudada por Miller pudo hacer ese verdadero acto de congregación de los argentinos, no de los argentinos, digo, y de gente que estaba esparcida por otras partes del mundo, ¿no? Y que seguía Lacan, de Australia. eh, eh, en fin, fue un acto, sí, yo no los conocí, no la conocía, Diana, conocía a la hermana en Buenos Aires, pero no la conocía a ella, la conocí ahí, sí. Y hoy, 40 años después de ese evento, ¿qué podría decir sobre la importancia de ese encuentro de Caracas? Y implicó, bueno, un reconocimiento de Lacan a lo que se había extendido a través de sus escritos, ¿no? Que tienen siempre algo de azaroso, porque el caso de, por ejemplo, a nosotros nos llegó a través de Mazota, ¿no? Que fue, creo, el verdadero introductor del lacanismo en Argentina, ¿no? Este, y bueno, a través de sus escritos eh, eh, pudimos formarnos, porque ya veníamos un poco formados en el lacanismo, producto de la intervención de Mazota, que muere en el 79, ¿no? Y que no está en el año 80 con motivo de la presencia de Lacan. Pero ¿qué me preguntaba? Me preguntaba algo. No, ¿cómo ve usted 40 años Ah, después, sí. cómo evalúa la importancia de ese encuentro? Y bueno, ese encuentro dio origen a una apertura que implicó, más allá de que Lacan al finalizar nos invita para el próximo encuentro en el año 82 en su casa, todo lo que brindó, lo que se dio a través de la creación del campo freudiano. Fue el primer encuentro del campo freudiano y a partir de eso se armó toda una estructura que, que posibilitó el reordenamiento de aquello que se había generado espontáneamente, ¿no? O sea, eh, fue importante porque se creó, en el caso del grupo al que pertenecía, se creó el Simposio del Campo Freudiano, después con motivo de la disolución, digo, de la eh, divisiones que se habían creado, los otros grupos comenzaron también, digo, la Escuela Freudiana de la Argentina, la Escuela de Buenos Aires, nosotros como simposio empezamos a tener contacto con los que habían sido discípulos de Lacan y se armó todo un movimiento que hoy subsiste, ¿no? Este, bueno, y que encuentra, yo pertenezco a la EOL, o sea, y que encuentra
su, su punto culmine cuando Miller acá crea la MP, o sea, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y se funda la EOL, ¿no? En el caso de lo que giró alrededor mío, por lo menos alrededor nuestro, ¿no? Para hablar del grupo al que pertenecía, ¿no? Y respecto de los que se fueron yendo, digamos, que se reunieron en Caracas, pero que después, digamos, no siguieron en ese proceso de institucionalización creciente del campo freudiano. ¿Cómo vio usted esas decisiones, disputas? ¿Las vio igual que las que se produjeron en Argentina con la creación de la escuela argentina? ¿O eh, cómo las interpretó las sucesivas disputas, decisiones? Sí, bueno, eh, lo que pasa es que el movimiento en Argentina del psicoanálisis fue y se lo ve todavía, se ve hoy también, ¿no? Tiene una extensión social importante, ¿no? Y la extensión social hace que distintos grupos no se hayan creado, se hayan sostenido y se sostienen, ¿no? Grupos e instituciones. Esto es producto del empuje que tiene el psicoanálisis en nuestra comunidad, ¿no? Este, eh, las diferencias que se empezaron a plantear, bueno, no tenían tanto que ver con posiciones teóricas ni posiciones respecto de la práctica clínica. ¿No? Fueron productos, ya digo en parte, de la masividad que tiene, ¿no? nuestro psicoanálisis, ¿no? Y eso hace que, bueno, que se puedan constituir en diferentes grupos. Hay que ver que yo recuerdo cuando se hizo acá una jornada respecto, cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América, un colega nuestro, Adolfo Bernstein, trajo como 300 personas de Europa para ver de dónde había nacido todo ese empuje en España, ¿no? Y yo recuerdo que el embajador de España dijo, vengo acá a la capital del psicoanálisis, ¿no? Esto dio para que digo, y la gente, diríamos, la masividad fue tal que la gente a veces se ha formado no solo alrededor de una escuela, sino alrededor de grupos, ¿no? Que realizan, ¿no? las actividades que puede hacer una escuela, ¿no? O sea, hay una pregnancia del psicoanálisis en la Argentina que es formidable, ¿no? Eh, no, podría decir que, bueno, la constitución de instituciones y grupos, más allá de que la EOL hoy ocupa un lugar bastante importante, diríamos muy importante, en cuanto a número, ¿no? El IOM, el Instituto Oscar Mazota, por ejemplo, está en todas las provincias. Yo, en este caso, soy el director del CID de Mendoza,
bueno, y hay allí una formación, un empuje eh, que, que bueno, por ejemplo, en Nuevo Cuyo, ¿no? Donde está La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca, hay una fuerza, ¿no? Eh, que tiene la doctrina, no la doctrina, sino las enseñanzas de Lacan, que cobran vida por sí mismas, ¿no? Y hay que, para lograr una unidad de todo eso, bueno, hay que en las instituciones ser muy cuidadosos, ¿no? Pero es una peste, como se dice acá, ¿no? En el buen sentido, Y ahí, en el ahí, buen sentido. respecto de esto de la peste y de la masividad, ¿no? Aprovecho para preguntarle, ¿cómo ve usted, por un lado, esta masividad inaudita del psicoanálisis lacaniano en la Argentina, cuando, por otro lado, tanto para Freud como para Lacan, el psicoanálisis era la peste, ¿no? Era algo que estaba destinado a ser rechazado, con verdades revulsivas, inaceptables para la conciencia? ¿Cómo se entiende esta masividad de algo que debería ser rechazado? Es una gran pregunta esa, que no sé si alguien la ha podido responder bien, ¿no? Este, eh, hay algo eh, ¿no? Que el psicoanálisis, en verdad, ¿no? Eh, como sostuvo a veces Lacan, es un sesgo práctico para sentirse mejor, ¿no? Y creo que esta práctica de sentirse mejor ha sido algo del cual todos los argentinos hemos probado, ¿no? O sea, hay un deseo, por lo menos tal vez individual, no sé si socialmente no nos sentimos mejor, ¿no? Porque fracasa todo, ahora estamos en un problema económico, político enorme, ¿no? Y sin embargo, bueno, se tiende a buscar en lo individual, ¿no? Una salida, porque bueno, la gente suele tener idea de que hay que vivir bien en esta vida, que no hay tantas vidas, ¿no? Aunque los religiosos puedan pensar en otra vida, ¿no? Pero ese sentirse mejor es patrimonio, sí, de los argentinos, de esa búsqueda. Y el psicoanálisis ofrece eso en parte a través de los distintos, del tratamiento, de la práctica, de la experiencia analítica, ¿no? Eso lo ofrece y, y bueno, no solo fue parte, en el caso mío, de la experiencia de poder dar forma a ciertos síntomas que tenían que me obstaculizaban el disfrute de mi vida, no solamente, sino que lo transmití también, y esa transmisión, ¿no? Donde lo que no se da en lo social se busca en lo individual, creo que es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores que que han hecho del psicoanálisis, más allá que en la época de la dictadura el deseo de saber se instaló ya no en la política, sino se instaló en Lacan, por ejemplo, ¿no? Eso permitió sobrellevar un poco la penuria que nos trajo la dictadura militar, ¿no?
Sí, no sé si Y ahora, respondo para, bien, pero... sí, no era una pregunta sencilla, No, era no, claro. para pensar con usted nomás. Para ir terminando, Gerardo, bueno, después de 60 años de recorrido con el psicoanálisis, primero como paciente, después como joven médico apasionado Sí. con la práctica analítica, grupal, después como como pionero de la organización del psicoanálisis lacaniano en la Argentina, bueno, luego participando en todas estas eh, organizaciones institucionales sucesivas. Usted habló de la EOL, de la MP. Eh, ¿Cómo se ve hoy, después de todo ese recorrido, como analista? Eh, bueno, hoy me veo medio encerrado haciendo por la pandemia esta, ¿no? Que hablando, yo tengo 79 años y bueno, soy de riesgo a pesar de estar sano, ¿no? Me veo un poco encerrado, pero encerrado en los movimientos, ¿no? Felizmente la tecnología nos permite llegar a otros sin la presencia, ¿no? Una presencia virtual. Eh, bueno, me veo además con Lacan cuando fue a Caracas, creo que tenía 80 años. Me veo con la edad de él sin ser Lacan, por supuesto, y con unas distancias enormes de aquello que fueron nuestros ideales de ser, ¿no? Con lo que uno ha llegado a ser, que fue, diríamos, un reproductor de la enseñanza de Freud y de Lacan, ¿no? Este, que no es poca porque yo me veo estudiando y leyendo y redescubriendo cosas eh, como cuando era joven, ¿no? Este, eh, y ya la vida, bueno, diríamos uno nunca sabe cuándo va a morir, pero es distinto tener la edad que yo tengo a la que tenía cuando comencé mi carrera de médico. Y, este, me veo con el entusiasmo de siempre, es eso. Lo que pasa que el problema es que el cuerpo no es el de siempre, a pesar de que estoy sano, ¿no? Este, este es el problema, ¿no? Siempre recuerdo que decía eh, Lacan que eh, el hombre pierde sus carriles cuando se cree eterno, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? La finitud este, tiene algo, bueno, primero de positivo, ¿no? En el sentido de que cuando se dice a veces que el infierno es el mundo, bueno, que esto en un momento cesa, ¿no? Que es cuando uno llega a la muerte, ¿no? Este, pero ya le digo, mientras estoy aquí, siento las mismas ganas que tenía cuando empecé, ¿no? Esto de que a veces el analista tiene una formación permanente, ¿no? Este, se debe a una formación permanente. Uno lo puede hacer extender a las otras profesiones o a las otras disciplinas, ¿no? Pero en la nuestra es muy válido, ¿no? Es muy válido el tener siempre una posición de entusiasmo, ¿no? Bueno, Gerardo, en nombre del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, en nombre de la Biblioteca Nacional, le agradezco muchísimo este Bueno, tiempo y el haber compartido con nosotros todo este recorrido tan interesante. bueno, yo les agradezco a ustedes. No sabía que iba a ser, yo creía que estaba centrado alrededor de Caracas, pero de hecho
usted me hizo recorrer parte de la historia de mi vida, que no fue poca. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo.